Buenas noches, o buenas tardes, buenos días, según corresponda. Nos encontramos una vez más, la segunda clase de la parte de ecología política en este trayecto que estamos compartiendo. Eh, ya he recibido todos sus trabajos prácticos. Quienes falten, por favor, háganmelo saber por mail si han tenido algún problema. Y bueno, ya si acordamos si se puede hacer alguna extensión del plazo. Bueno, en esta clase, en esta parte, luego de habernos introducido con Héctor Alimonda como compañero de introducción a lo que sería la ecología política, primero hacemos un repaso de esto que nos compartía Alimonda sobre la ecología política como paraguas, como marco multidisciplinar que aborda las cuestiones de la relación sociedad-naturaleza, pensando en clave de las relaciones de poder que hay hacia adentro de la sociedad, que establecen, que influyen, que determinan cómo son esas relaciones de la sociedad con la naturaleza. Y en torno a ello entonces tuvieron que leer un texto del poeta, escritor José Martí Juan, y con él pudimos ver un poco, introducirnos a qué serían las particularidades de pensar la ecología política latinoamericana. ¿Por qué es importante establecer esta distinción? Primero porque estamos en esta región que es América Latina, y las relaciones de la sociedad, relaciones sociedad-naturaleza, se han determinado fuertemente por el carácter de la colonialidad. Es decir, ha habido un fuerte componente de los rasgos de cómo se establecieron esas relaciones con la naturaleza en los momentos de la conquista. Como ustedes seguramente pueden recordar y habrán visto, hubo distintas formas de establecer relaciones con distintos, por ejemplo, ecosistemas que las colonias que se desarrollaron durante la época colonial. Por ejemplo, el modelo de la plantación de café en Brasil o de azúcar en Cuba, que después se va a extender a otros lugares, de banano o de, el sistema de plantación como un régimen que establece un vínculo con la naturaleza y que a su vez implica relaciones de poder hacia dentro de la sociedad. También vamos a poder preguntarnos y ver sobre cuáles son las formas o cuáles eran las formas de pensar de las poblaciones originales de América Latina, originarias, en relación a pensarse con o pensar la naturaleza. ¿Por qué digo con la? Porque hemos naturalizado a partir de esta conquista en estos territorios que existe una reforma de pensar la sociedad y la naturaleza. Esta es una división que no existió siempre en la historia y que corresponde a la sociedad occidental europea que estableció esas formas de pensar. Para muchas de nuestras sociedades originarias, esa abstracción de forma dividida quizás no es tal. Se piensan con la naturaleza y piensan con otros conceptos y otras formas, y eso determina cómo es su vínculo, cómo es la relación con la naturaleza. Entonces, para hacer un ejemplo, para poder aclarar un poquito y tratar de clarificar esto, hay un ejemplo muy interesante que es ver qué pasó con el ambientalismo. Cuando nosotros pensamos el ambientalismo en América Latina, si queremos verlo en las instituciones, podemos ir a cuándo empezaron a crearse las primeras reservas naturales y qué sentido tenía. Entonces vamos a poder ver que esas reservas en un principio se pensaban como lugares de conservación dura de la naturaleza, es decir, evitar
que la sociedad deteriore ese espacio que se concibe natural. Un ejemplo en Argentina de estas primeras reservas es la reserva de Nahuel Huapi. Bueno, esta forma de pensar la protección, de aislar una zona, separándola de la sociedad, fue una forma que se problematizó, porque justamente en este espacio, por ejemplo, como la zona de Nahuel Huapi, han habitado ancestralmente pobladores que han establecido una relación con la sociedad que no es a la forma depredadora de la sociedad moderna occidental o como la querramos llamar. Entonces se plantearon una nueva forma de pensar esta protección ambiental, que una forma, por ejemplo, puede ser pensar estas reservas con la sociedad dentro, es decir, pensarlas junto con estos pobladores que garantizan incluso quizás que se proteja estos espacios porque son sus territorios y porque dependen de la protección de esa naturaleza, depende de la continuidad de su cultura en muchos casos. Entonces, bueno, ahí tenemos, por ejemplo, una forma de ver este cambio, como hay distintos paradigmas para pensar la cuestión de la naturaleza. Hay incluso autores que van a decir, la naturaleza no existe. Me van a decir, bueno, no, como que no existe. O sea, nosotros producimos una forma de habitar el mundo que la distinguimos de una forma primigenia, una forma no humana. Pero bueno, sobre eso hay muchas discusiones desde el campo incluso filosófico, en bueno, qué implica por ejemplo el concepto de vida, qué implica el concepto de naturaleza, otros conceptos. Y lo que nosotros vamos a proponernos acá es pensarnos no en una relación dicotómica al mismo lugar, sociedad-naturaleza, dejando atrás las viejas divisiones que se planteaban, por ejemplo, entre hombre y medio, o sociedad solo naturaleza, sino sociedades naturalezas. Vamos a decir entonces que no hay una sola sociedad global que se establezca las relaciones con la naturaleza de la misma forma, sino que hay distintas. Si hay una hegemónica, que sería la cultura occidental extendida por la globalización y por el capitalismo al planeta, pero existen otras sociedades que aún hoy continúan estableciendo una forma distinta de vincularse con el medio, con la naturaleza, como querramos llamar. Entonces acá es importante detenernos y reflexionar sobre eso. Decimos sociedades y decimos también naturalezas porque podemos pensarla de distintas formas. Bueno, espero que ahí hayamos podido aclarar algunos asuntos. Si no, me puedan enviar estas preguntas que les vayan surgiendo sobre esto. Bien. Pasando ahora un poquito más de la vuelta en torno a esto, volviendo a la ecología política y volviendo a América Latina, tenemos también otro conflicto que emerge en nuestra sociedad actual, pero que viene emergiendo desde hace por lo menos más de 60, 70 años, que es la cuestión de pensar, problematizar la cuestión del desarrollo. ¿Por qué? Porque justamente en estos tiempos de agotamiento de los recursos, de cambio ambiental global o de cambio climático, asistimos en el planeta a una serie de problemáticas que demuestran que hay un problema con la forma de pensar la continuidad incluso de la existencia si pensamos de esta forma de acumular recursos y de cómo explotarlos que no serían sustentables. Aparece el concepto de sustentabilidad, de sostenibilidad. Entonces, desde la cuestión económica,
a nivel de la escala planetaria se problematiza, ¿no? Y aparecen distintas propuestas, distintas visiones. En un principio van a aparecer estas visiones más que habrán visto seguramente en geografía de la población, malthusianas, que van a decir, bueno, o neomalthusianas, van a decir, bueno, el problema es que no podemos habitar, no podemos ser más de esta cantidad de habitantes porque no, este planeta no da abasto para esta cantidad de humanos que poblamos. Algunas de las cuestiones de las estrategias van a ir por ahí. Otras van a decir, bueno, es necesario problematizar esto del desarrollo, del crecimiento económico, porque tiene que haber un límite y se tiene que pensar también en otras cuestiones como la calidad de vida, por ejemplo. Desde América Latina va a ser un espacio muy importante para también hacer estos planteos. Una de las instituciones claves va a ser, por ejemplo, la Fundación Bariloche, que va a ser un espacio que va a agrupar intelectuales y que va a discutirle al pensamiento occidental central algunas de estos postulados de crecimiento y desarrollo. Si a alguno le interesa indagar sobre ello, ahí podemos facilitar más material. Pero esto solamente lo estamos haciendo a modo de poder ver también el lugar de América Latina en estas cuestiones ambientales. Entonces, asistimos a este problema del desarrollo, particularmente en América Latina, se genera a distintos niveles, de acuerdo a los países y de acuerdo a las regiones hacia adentro de los países, procesos de industrialización, distintos procesos económicos que van a llevarnos a esta realidad actual en donde tenemos una región que ha podido avanzar en términos de crecimiento económico, de lo que sería su PBI, el PBI regional, Producto Bruto, pero que ha sostenido o aumentado los niveles de desigualdad. Entonces asistimos con que este desarrollo le ha llegado a algunos y para otros ha sido un mayor problema o ha condenado al olvido, a nuevas problemáticas a otras sociedades. Entonces es necesario, se plantea ahí, rever cuáles son nuestras aspiraciones, cuáles son nuestros deseos, qué es para nosotros crecer, qué es para nosotros desarrollarnos. Entonces ahí aparecen, por ejemplo, las propuestas de el buen vivir en Bolivia o el vivir bien en Ecuador, que son retomadas, son ideas retomadas de los pueblos originarios, de estas zonas, de los pueblos andinos. La guerra está intensa. Y van a aparecer, sobre todo fuertemente durante la década del 2000, y van a incidir en los procesos, por ejemplo, de reforma constitucionales, y van a plantear, por ejemplo, la cuestión de los derechos de la naturaleza. También otras cuestiones sobre qué índices y qué factores, qué elementos ver para pensar el desarrollo. Bien, entonces hemos hecho un recorrido muy rápido desde la cuestión de la colonia hasta los tiempos actuales, en donde aparece América Latina en un lugar particular. Espero que hayan podido retomar algunas cuestiones de este breve y rápido pasaje histórico hacia a los tumbos. Les repito, cualquier pregunta, sugerencia, duda, alguna cuestión que les interese indagar, me la hacen saber por mail. Bien, lo que esta clase va a constar de principalmente poder compartir este video, que puedan compartir sus reflexiones sobre este video, sobre algunas preguntitas que ahora les voy a hacer, y que trabajen con un texto de Joan Martínez Alier, un economista catalán, activo, vivo actualmente, que
lidera un equipo en España de trabajo sobre ecología política, podemos decir, en donde él analiza en este texto la cuestión de los ecologismos. Va a ser interesante que indaguemos entonces en estas formas, en estas emergencias desde mediados del siglo XX que van a aparecer esto que llamamos ecologismo, para nosotros retomar, digamos, el origen de la ecología, en particular dentro de la ecología política, particularmente de la ecología, y podamos trazar y ver cuál es la situación actual. También entonces estamos diciendo que no hay un solo ecologismo, hay distintos ecologismos. Joan Martínez Alier les invito a que lo pueden buscar, es muy activo en las redes sociales, sobre todo en Facebook, va compartiendo muchos materiales de su trabajo, trabajan con un equipo multidisciplinar, recientemente han hecho un trabajo de cartografía sobre conflictividad ambiental en el mundo, relevando conflictos ambientales a nivel global, que es bastante interesante. Bueno, tiene una serie de trabajos que se extiende mucho más. Y que también ha trabajado, por ejemplo, con una investigadora que vive aquí en Mendoza, que se llama Lucrecia Wagner, que es una de las principales referentes que tenemos en la cuestión sobre la minería. También les invito a poder, ahora les va a quedar adjunto también un texto de ella, para los que quieran indagar como cuestiones a forma de lecturas optativas. Bueno, entonces, lo que los invito es a leer este texto del ecologismo, pertenece a un libro que se llama El ecologismo de los pobres, y viene a ser como una forma de introducción. Les invito entonces a leer esta introducción, responder las preguntas que les comparto y bueno, y a que podamos problematizar, pensar, ver qué les sucede a ustedes con esto de lo ambiental, de lo ecológico y qué tiene que ver acá lo político, ¿no? Por ahora solamente estamos viendo las cuestiones superficiales de qué haría, cómo se conformaría, qué estudiaría la ecología política, ¿sí? Bueno, la idea es que las siguientes 2 clases podamos trabajar más sobre la parte política para entender por qué esta composición de ecología política. Y bueno, no se las quiero hacer más larga, espero que estén muy bien o lo mejor posible en este contexto. Y bueno, que les pueda estar siendo bastante llevadero el trabajo desde donde les toque. Les mando un gran abrazo y nos vemos en las siguientes 2 semanas. Serán con la profesora de inclusión educativa, así que nos veríamos en 3 semanas. Les mando un gran abrazo.